Vamos a seguir en el libro de Mateo. Estamos todavía ahí en ese capítulo 1. Mi intención esta mañana era repasar las profecías sobre el ungido que hay en este capítulo 1 de Mateo. El problema es que me puse con la primera y solamente la introducción de la primera profecía ya va a llevar una predicación. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción y creo que necesaria para que vayamos dentro de nuestra mente poniendo las cosas como son. Cristo vino para salvarnos a todos. Amén. Pero Cristo no anduvo por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿verdad? Él sí salió de Israel, nos dice la Biblia que salió a la zona de Tiro y Sidón, que salió por el norte de Israel, son unas ciudades ahí en la parte de Fenicia. Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias. Pero cuando no salió a predicar. ¿Por qué no fue Cristo a todo el mundo? ¿Por qué Cristo no fue a Egipto a predicar? ¿No es la salvación para todos? ¿Por qué no fue a la zona de Babilonia? A la zona de Mesopotamia. ¿No era para los de esa zona también el Evangelio? ¿Por qué no fue a Roma? ¿Por qué no fue a España? ¿Por qué no fue a las tribus nórdicas? ¿No es para todos el Evangelio? En Juan el capítulo 1 dice aquel famoso versículo, Juan 1:11. Leemos desde el 9, Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Ahora, podríamos decir que lo suyo, o que lo suyo y los suyos son los judíos. ¿Quiénes rechazaron a Cristo? ¿Quiénes no le recibieron a Cristo? Los suyos, dice ahí. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Tenemos, por ejemplo, Mateo 10. Tenemos versículos que nos desconciertan un poco, porque nosotros, creo que cuando digo que somos gentiles me entendéis, ¿de acuerdo? Gentiles, todo el que no es judío, ¿vale? Entonces, nosotros los gentiles, dejadme que me exprese en esos términos, tenemos muy claro que la salvación es para los gentiles, claro, porque nos interesa. Entonces lo tenemos clarísimo. Pero ¿por qué hay versículos que nos dan a entender que Cristo vino a salvar a los judíos? Fijaos en Mateo 10. Versículo 5, Cristo está mandando a los apóstoles que tiene, a estos 12, y dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles. Espera un momento. Israel, la salvación es para todos. ¿Por qué prohíbe Dios, por qué prohíbe Cristo que vayan por caminos de gentiles? Mateo 15, un poquito más adelante. En Mateo 15, versículo 21, tenemos esta como poco curiosa historia de Cristo, que viene una mujer con mucha necesidad y Cristo no le hace caso. Dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, no judía,
¿de acuerdo? Que había salido de aquella región, por cierto, veis el versículo 21, que había ido a Tiro y a Sidón, que esto no es territorio judío. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le hace caso. Pero es que no es la salvación para todos. Pero es que no es la salvación para todo el que se acerca a Cristo clamando. ¿Por qué se expresa en estos términos? Porque cuando él sale a Tiro y a Sidón, claramente no está haciendo milagros. No está haciendo su ministerio. Puede ser que saliera a descansar, puede ser. Pero sale a Tiro y a Sidón y no está haciendo milagros. Sigue diciendo 23, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y los discípulos no le dicen: oye, arréglale su problema. ¿Qué dicen? Échala. ¿Por qué? Gentil, no es judía, como somos nosotros los judíos tan buenos, pensarían igual estos apóstoles. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cada vez vamos metiéndonos más en problemas. Porque aquí dice muy clarito: soy enviado a los judíos. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Más problemas todavía. Metemos la pata más al fondo. Está llamando a esa mujer que se acerca en necesidad, en dolor, clamando, reconociendo que Cristo es quien es. Y la mujer sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Porque le dice Señor. Y seguramente en vuestras versiones tenéis la palabra Señor con mayúscula, ¿verdad? Reconociendo quién era Cristo. No es que estaba diciendo: ha venido uno más de los muchos que pasan queriendo hacer sanidades y voy a ver si sana a mi hijo. La mujer está diciendo: yo sé que tú eres Señor. Y Cristo lo que hace es decirle: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero voy a decir que esta palabra perrillos no es la palabra que se usa en la Biblia para hablar de perros. ¿De acuerdo? Debemos entender también en el contexto que para los judíos el perro es un animal, era un animal, ahora no lo sé, en la cultura esta imagino que no, pero en aquellos tiempos el perro era un animal inmundo. No era un animal querido, no era un animal que tú tenías en tu casa, el perro. El perro era un animal totalmente despreciado. Y tan despreciado era que a los gentiles les llamaban perros gentiles. Era un insulto. Pero la palabra que usa aquí para perrillos no es la palabra perros que usa en otro sitio como insulto. Es la palabra de perrillo como mascota, como algo cercano. Entonces Cristo no está llamando a esta perra gentil, no le está diciendo eso. Cuidado. La respuesta de la mujer indica su fe, fijaos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que está diciendo aquí Cristo es que los judíos tenían preferencia. Porque el Cristo, el ungido, como vimos hace un par de semanas, es una figura judía, no es una figura gentil, el Cristo. Cristo vino a los judíos, era el Mesías de los judíos, el elegido de los judíos. Y por eso se expresa en términos de, sí, los gentiles sí, y
yo he cogido versículos que hablan mucho del enfoque a los judíos. También hay versículos que hablan de los de fuera. Pero el enfoque de Cristo era judío. Totalmente judío. Por eso es que se expresa en estos términos. Cristo viene bajo el contexto judío. Cristo es tan judío y viene bajo, dejadme que lo diga así, viene tanto bajo ese contexto judío que Cristo se sujeta a la ley, ¿verdad? No dice Cristo en Mateo 5, en ese sermón del monte, el versículo 17 de Mateo 5. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pregunto, ¿por qué el Dios del cielo, el Creador, el que no tiene limitaciones en su poder, por qué tenía que sujetarse a la ley judía? Estamos hablando de Dios, sin limitación en su poder. Libre, absolutamente, de hacer, deshacer, como es su voluntad. ¿Por qué someterse a una ley judía? Primera cosa, Dios nunca pide nada que Él no haga o esté dispuesto a hacer. Pero la segunda es la que le da sentido a esto. La ley es la que a nosotros nos señala como pecadores. Pablo dice esto. Pablo dice, ¿la ley tiene sentido? Claro que tiene sentido. La ley nos indica que nosotros somos malos. Cuando nosotros deseamos... Bueno, nosotros queremos matar a una persona. Y de nuevo es una tontería. Pero nosotros queremos matar a una persona. No lo hacemos porque nos da miedo ir a la cárcel. Pero hemos tenido ese deseo. Y Cristo dice, ya has pecado. Porque has deseado matar. Ya has pecado. Lo mismo pasa con codiciar, lo mismo pasa con adulterar. Si lo deseas, ya has pecado. ¿Y qué es lo que te indica que has pecado? Es la ley. Entonces la ley nos acusa a nosotros como culpables y la ley declara a Cristo inocente. Dios habla en el Antiguo Testamento y dice, el que cumpliere la ley vivirá por ella. Amós, no recuerdo la cita, no la he apuntado, pero en Amós el profeta está diciendo, el que cumpliere la ley vivirá por ella. Tendrá vida. Pero ¿qué pasa? Que van pasando las generaciones, van pasando los hombres, ¿y cuántos han cumplido la ley perfectamente? Ninguno, hasta que llegamos a ¿quién? Hasta que llegamos a Cristo. Y la misma ley que a nosotros nos declara culpables, a Cristo lo declara inocente. Cristo necesitaba someterse a la ley y vivir perfectamente la ley para que todos nosotros supiéramos que Él era perfecto. Por eso se somete Cristo a la ley. Cristo viene para los judíos, viene al pueblo judío, a los suyos viene. En Mateo 5, y por eso estoy explicando esto, porque en Mateo 1, el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a la humanidad. No, a la humanidad no. ¿Qué dice? A su pueblo. Él salvará a su pueblo. Y por eso quiero explicar que Cristo vino a los judíos. Cristo era judío. Cristo hizo todo su ministerio a los judíos. Pero la salvación que Cristo nos trajo era para todos. Cristo sí dejó, Dios, mejor dicho, que Dios sea Cristo, pero Dios en el Antiguo Testamento dejó pistas de que la salvación era para los gentiles. Lo hizo muchas veces. Génesis 3:15, hablando de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás.
Y cuando habla de simientes, no está hablando de pueblos, no está hablando de judíos. La simiente de la mujer es todo el que es hijo de Dios. La simiente de Satanás, todos los que son no convertidos, todos los que no creen en Cristo. No habla de pueblos, habla de que habría salvación a través del linaje de la mujer, que sería el hombre. En Génesis 12:3, Dios está hablando con Abraham y le dice aquella famosa frase de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaías 42:6, estamos yendo rápido porque hay mucho que decir. Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y está hablando de Cristo, ¿de acuerdo? Del siervo de Jehová. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. En el Antiguo Testamento ya habían pistas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que llegamos al tiempo de los judíos y los judíos han sido muy selectivos con lo que ellos querían de la ley. Los judíos no pensaban que la salvación era para los gentiles. Ellos, como pueblo orgulloso que eran, la salvación es nuestra. Fijaos en Hechos 10. Para que entendamos un poco de la sorpresa que se llevan los judíos cuando se dan cuenta que los gentiles también tenían la salvación. En Hechos 10:34 tenemos la primera vez que los gentiles reciben el Espíritu Santo. Debemos recordar que en Pentecostés, los que reciben el Espíritu Santo, los que conocieron el Evangelio en Pentecostés, no eran gentiles, eran judíos. Porque Pentecostés era una fiesta judía, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que muchos judíos, esas multitudes que habían, eran judíos. Ahora, judíos que vivían en otras partes del mundo, por eso hablaban otros idiomas. Pero están todos en Jerusalén para esa fiesta y no son judíos, no son gentiles, son judíos los que están recibiendo el Evangelio. En Hechos 10 tenemos este pasaje de Pedro con Cornelio y recordáis, no vamos a leerlo, pero recordáis que Pedro está tan tranquilo en su casa, imagino que con mucha hambre, cuando ve que baja un lienzo con animales que eran inmundos, impuros, de los cuales el judío, según su ley, no podía comer. Y Pedro, cuando ve bajar un montón de animales, está súper contento hasta que, espera, esto no lo puedo comer, y esto no lo puedo comer, y esto no lo puedo comer. Y entonces viene esa voz del cielo, el Señor hablando, y dice, lo que yo no en estas palabras, pero lo que yo he declarado puro, no lo llames tú impuro o inmundo. ¿Qué pasa después? Que viene Cornelio, por otro lado, ha tenido una visión y ha ido a llamar a Pedro. Pedro va a Cornelio y, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, pero ¿te estás dando cuenta ahora de que la salvación es para los gentiles? Porque Pedro está diciendo, anda, ¿salvación para todos? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hace esta predicación, y si nos fijamos un poco en la predicación, esta pequeña predicación que hace Pedro, no hace más que decir otra vez Jesús de Nazaret, Jesús vino a Judea, Jesús vino a Jerusalén. Está hablando siempre de términos judíos. Versículo 44. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Fijaos lo interesante. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre estos gentiles? ¿Qué está diciendo Pedro cuando viene el Espíritu Santo sobre los gentiles? Pedro está diciendo el versículo 43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Y cuando él dice todos los que en él creyeren, ¿qué pasa? ¡Bum! Baja el Espíritu Santo sobre estos gentiles. Y Pedro y los judíos que le acompañaban con los ojos abiertos. ¿Cómo van a recibir los gentiles la salvación? Sigue diciendo el capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estos son cristianos judíos acusando a Pedro de que entre en casa de gentiles. Recordad, los perros gentiles. Le están acusando. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y empezó a decir, Pedro cuenta lo que pasa, y llegamos al final, versículo 17, capítulo 11. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nosotros, tantos siglos después, entendemos perfectamente que la salvación es para nosotros. Pero los judíos se quedan atónitos y tenemos esa exclamación: de manera que los gentiles también. Increíble que Dios haya hecho esto. Un poquito más adelante, para que veamos cómo para el pueblo judío le costaba tanto entender que los gentiles pudieran ser hermanos de ellos, en el capítulo 15 de Hechos, el primer versículo del capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Dais cuenta de lo que está pasando? Los judíos dicen: bueno, vale, hay salvación para los gentiles, Dios es bueno, Dios es misericordioso y hay salvación para los gentiles. Pero si los gentiles quieren ser salvos, ¿qué tienen que hacer? Hacerse judíos. La circuncisión era una señal de ser judío. Fijaos en su mente. No podían entender que el gentil
nosotros los gentiles, hay salvación para nosotros igual que para ellos. Y los judíos querían traerles para que fueran como ellos. Entonces se levanta Pablo, y a ver, porque no quiero leer todo el trozo. Bueno, no lo vamos a leer. Pablo se levanta y dice, no. Para ellos hay salvación igual que para nosotros los judíos, sin necesidad de que se sujeten a esas normas. Porque hay salvación para todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo casamos estos conceptos? ¿Cómo casamos el concepto de que Cristo viniera a los judíos, al entorno judío, dijera que venía a los judíos y la salvación sea para todos? Porque Cristo lo que quería hacer era de todos nosotros un pueblo. Vino a los judíos para cumplir todas las profecías que se hablaban de él. Y él venía en cumplimiento de esas profecías. Pero una vez que él ha cumplido todas las profecías, ¿qué dice? Lo tenemos en Juan, capítulo 10. Y lo cogemos desde el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y este versículo 16, que se lo dice a los judíos, se lo dice a los discípulos, pero a los discípulos les pasa por aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que estaba diciendo Cristo es, Israel es mi pueblo escogido. Y el pueblo de Israel, sabéis que yo hago muchas veces la comparación de entre el hombre y la mujer, que no son ni mejor ni peor, son distintos. No es más importante el hombre y la mujer, solamente cumplen papeles diferentes. Lo digo también con el presidente del gobierno y con un ciudadano. No son mejores ni peores, pero cumplen papeles diferentes. ¿El judío es mejor que el gentil? No. Pero, como pueblo, tienen un papel que es diferente del nuestro. ¿Por qué? Porque Dios tiene profecías que tienen que cumplirse respecto a su pueblo. Dios no ha dicho nunca que el pueblo inglés vaya a ser una nación y gobierne eternamente. No lo ha dicho nunca. Ni del pueblo español, ni del pueblo francés, ni del pueblo alemán. Lo ha dicho del pueblo judío. Volverán a ser nación. Volverán a reinar. Volverán a tener su lugar en Judea. Volverán a tener su tierra. Entonces, hay profecías que son para ellos. Pablo lo tenía clarísimo y nos lo explica un poco en Romanos el capítulo 11. Un pasaje que a veces es un poco raro. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la
rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, madre mía cómo estoy yo esta mañana, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nos da la imagen de un olivo, y dice, los judíos han sido arrancados, no todos, algunos, y vosotros, pueblo gentil, habéis llegado a ser injertados. Y yo, sabéis que yo de botánica y todo este tema no entiendo mucho, pero cuando se injerta una raíz pasa a formar parte del árbol y da fruto como las otras ramas, ¿verdad? Nadie me contradice, así que parece que estoy en lo correcto. Nosotros hemos sido injertados. ¿Injertados en qué? En un olivo, sí, que es un olivo. Está hablando espiritualmente y está diciendo, había un pueblo judío que era el pueblo escogido, el pueblo salvado, y vosotros habéis llegado a ser ese pueblo. Porque Cristo quería hacer de todos un pueblo, un reino, el reino espiritual que venía predicando Dios. Que todos los que creen en Dios lleguen a ser uno. Y ahora hay que hacer esta diferenciación. Dentro de ese pueblo que somos todos espirituales, judíos y no judíos, dentro de ese pueblo que se ha formado, los judíos tienen un papel, como he dicho antes, que va a ser diferente. Pero es que pasa igual con nosotros. El hombre y la mujer, teniendo papeles diferentes, forman parte de ese pueblo. No debe extrañarnos que Dios tenga un plan para los judíos. Entonces nosotros hemos sido injertados en ese pueblo espiritual. La salvación ha llegado a nosotros, sin ser ese pueblo escogido desde el principio, desde Abraham. En el Romanos 15, y no lo vamos a mirar, lo vamos a dejar aquí, pero en Romanos 15 sigue hablándonos Pablo de esa salvación a los gentiles y sigue diciendo, ya el Antiguo Testamento decía que había salvación para los gentiles. Dice Pablo, no menosprecies a las ramas que han sido rechazadas. Y por eso es que nosotros, en una época donde el pueblo judío es atacado y el pueblo judío tiene tan mala fama, tiene tan mala prensa y se habla tan mal de ellos, nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que hacen, pero debemos reconocer que es un pueblo escogido por Dios y que Dios tiene un plan para ellos. Y orar por la paz de Jerusalén, para que ese reino milenario, ese reino de Cristo venga y se imponga. Cuando hablamos de la paz en Jerusalén, ¿por qué estamos orando? Por la venida de Cristo, por la segunda venida de Cristo estamos orando, para que venga y nos lleve a nosotros y cumpla el plan que Él tiene. Nuestro lugar es simplemente mirar toda esta escena y quedarnos atónitos, como los judíos se quedaron atónitos, pero quedarnos atónitos de que Dios nos haya amado tanto para que nos haya llamado su pueblo. Que el Dios del cielo, que no tenía necesidad de venir por nosotros, que no tenía necesidad de ofrecernos salvación, haya querido que tú estés esta mañana formando parte del pueblo de Dios, formando parte de ese pueblo escogido que va a ver su rostro. Y es el agradecimiento que tiene que brotar de nuestra vida, porque Dios ha hecho algo muy grande por nosotros. Seamos agradecidos a Dios por su salvación, porque ese Mesías que inicialmente no era para nosotros, nos trajo la vida eterna, nos trajo el perdón de los pecados. Y compartámoslo con los demás. Cuando pasa algo grande en tu vida, ¿qué haces? Saltas, gritas, cantas lo que te ha pasado tan grande. Y nosotros deberíamos saltar, cantar y gritar de agradecimiento porque Dios ha hecho eso y compartirlo con los demás. Que ese sea nuestro sentir. La semana que viene
empezamos con las profecías de Cristo, las profecías del ungido, cómo Dios nos tenía preparada, o a los judíos les tenía preparadas todas esas profecías. Vamos a hablar. Gracias, Señor, porque es tan maravilloso lo que tú has hecho con nosotros, que sin ser tu pueblo nos hayas amado tanto, nos hayas acogido, nos hayas dado tu salvación. También es glorioso y maravilloso que tú tengas para tu pueblo judío, tengas profecías y promesas que tienen que cumplirse, Señor, y tú lo vas a ir jugando con los tiempos, jugando con los reinados, con los reyes, para que se cumpla todo perfectamente. Señor, apresura tu venida. Deseamos ver tu rostro, deseamos estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por cada uno que ha venido, Señor, que no se vayan con mis palabras, sino que se vayan con las palabras de tu precioso Evangelio. Gracias en el nombre de Cristo.